Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Willy. El saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Arbelo. Hablábamos en nuestro comentario inicial, el comentario colectivo de las 7:30 de la mañana, luego del histórico y esperado comentario de don Álvaro, para darle continuidad a este gobierno de la mañana. Hablábamos del tema de las remesas y de cómo continúan creciendo y convirtiéndose en un sostén cada vez más fundamental de la economía nacional. Decíamos, de acuerdo con cifras del Banco Central, que en el primer trimestre de este año 2021, un año de crisis por el tema del coronavirus, las remesas se elevan al monto de 2.548.7 millones, un 49.6% más alto respecto al mismo periodo en el 2020. O sea, en el primer trimestre del 2021, las remesas crecieron en un 49.6% con respecto al primer trimestre del 2020. Esos son números sumamente importantes. 474.8 millones de dólares se han recibido en el primer trimestre del 2021, una cifra superior a la del primer trimestre del 2020. O sea, 474.8 millones más en este primer trimestre del 2021 que en el primer trimestre del 2020. Esas son cifras sumamente importantes. A eso agréguele la cantidad. Cuando hablamos de remesas, de esas que estipula el Banco Central, hablamos de esa cantidad de dinero que los dominicanos van a una casa de envío en Nueva York o en Madrid o en la Florida o en cualquier otro punto en el exterior. Van a una casa de envío y le ponen $200 para mi familia allá en Santo Domingo. Y ese dinero llega a través de ese sistema. Esas son las que se cuantifican. Ya en el año pasado, más de 8.000 millones, y como decíamos al principio, para este año sí. Pero hay un elemento también importante en la remesa que sería bueno también cuantificar, y es que de acuerdo a los datos estadísticos, que hay de entre 250.000 a 300.000 ciudadanos norteamericanos que residen en la República Dominicana, y un alto porcentaje de ellos está retirado. Y está retirado en la República Dominicana, y obviamente que parte de sus beneficios se quedan también en la República Dominicana. Y sería bueno también, porque eso no solamente incluye el envío de remesa per se de los familiares que están allá, sino también otra variable de la remesa, y es de los ciudadanos norteamericanos que están acá en condiciones de retiro, muchos de origen norteamericano y otros de origen dominicano, pero que son ciudadanos norteamericanos. Bien, pero quiero hacer un pequeño paréntesis para destacar este trabajo que ha iniciado el Ministerio de Turismo. El turismo es más de lo que crees, haciendo conciencia entre los dominicanos de la importancia del turismo. Porque muchos nos pasa como pasó con Puerto Plata, que arrancó un boom turístico tremendo en un momento dado. Puerto Plata, la capital del turismo en República Dominicana, pero el puertoplateño no se identificó con este gran movimiento del turismo en Puerto Plata. Hacer conciencia en nuestro país de la importancia del turismo es un trabajo tremendo, positivo del Ministerio de Turismo. El turismo es más de lo que crees. Y he visto a propósito de eso, perdóname Felipe, la interrupción, que lo que dice Willy es muy importante, y vital, importantísimo, trascendente, de tomar conciencia de lo que es el turismo. Ahora, yo creo que un fallo que hemos tenido, Willy, es el de limitar el turismo. Tenemos, como tú bien has señalado, que Puerto Plata fue la capital del turismo para fines de República Dominicana, y además uno de los centros turísticos más importantes del mundo, Puerto Plata, ¿verdad? Muy bien. Y tú dices la toma de conciencia, que no la hubo suficiente de los hermanos puertoplateños, de la gente, de la novia del Atlántico, cuánta gente gloriosa
Ahí está la patria chica del padre de la patria, general Gregorio Luperón. Entonces, como usted decía, ahora tenemos en el este del país, tenemos, gracias a la acción formidable de Fran Rainieri y su esposa y su grupo, tenemos ahí un centro turístico que en un momento dado pues fue también uno de los centros turísticos más importantes del mundo. Muy bien, ahora mismo, bueno, Puerto Plata decayó, sobre todo los hoteles se desplomaron, no hubo una conciencia, como tú señalas, Willy, de lo que era el turismo, lo que representaba el turismo, lo que había que hacer para mantener y elevar el turismo, y por eso pues el turismo se desplomó en Puerto Plata y en zonas aledañas, que eran de amplia proyección y de amplia realidad turística. Y ahora entonces en el este se siguen tomando medidas, pero esta pandemia también ha limitado eso. Pero yo me quiero referir brevemente al hecho de que también estamos actuando de manera indiferente, de manera indolente con el resto del país. Ahora mismo, fíjate, teníamos el centro turístico Puerto Plateño, ahora el centro turístico Estiano, ¿verdad? Bueno, magnífico, pero ¿y los otros centros turísticos? Para como tú dices, Willy, se tome conciencia de lo que es el turismo, del valor que tiene el turismo, para que la gente vea que se puede vivir del turismo, que puede el país ser más grande a través del turismo. Pero yo insisto en esa pregunta. Bueno, pero aparte de lo que fue Puerto Plata y lo que es hoy un sector importante del este del país, aparte de eso, ¿qué hay de turismo en el resto del país? Sí, esta mañana, don Álvaro, parece una realidad la historia de Pedernales. Lo que siempre fue un anuncio, ahora se hace realidad y en cualquier momento estaremos desarrollando Pedernales. Pero en el camino de desarrollar la Puerta del Sur, la zona de Playa Blanca o Playa Arena, la Punta Arena en Baní, hablando de desarrollar todas estas partes de la República Dominicana, es muy importante en ese camino educar a la gente con relación a este crecimiento turístico, a este establecimiento de nuevos puntos turísticos en la República Dominicana. Hacer conciencia en el ciudadano de la importancia del turismo, de lo que representa para el productor agrícola, lo que representa para la producción en sentido general. Es muy importante en este momento, precisamente, que ahora iniciamos un gran esfuerzo para levantar el turismo en la República Dominicana. Entonces, al mismo ritmo, entonces, hacer Willy, conciencia. Lo que habría que hacer es un trabajo, una comisión de especialistas en la materia, especialistas en diferentes actividades, no solo especialistas en turismo, sino especialistas en prensa, especialistas en promoción, especialistas en didáctica, especialistas en conocimientos, especialistas en datos y detalles, especialistas, bueno, en diferentes áreas del conocimiento y de la promoción, para que hagan un trabajo en ese sentido, porque para mí, ignorante en la materia, para mí esto no se ha hecho, se sigue hablando como si fuera un círculo vicioso del turismo limitado, estamos hablando del turismo en lugares específicos y ahí nos quedamos. Y también con el asunto de las remesas, estamos con el asunto de las remesas, esto y aquello, pero ¿qué más puede ofrecer? Pueden ofrecer las autoridades, ¿qué más pueden ofrecer los inversionistas nativos y extranjeros en torno a lo que debe ser un turismo nacional que no lo hay en la República Dominicana? Así es, bueno, pero vamos a continuar analizando. Es muy importante, don Álvaro. Este es un momento histórico para el país. Ahora comenzamos a abrir las puertas de turismo. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario. Se han aplicado las medidas que nos han colocado en un país avanzado con relación
al comportamiento frente al COVID-19. Entonces, este es un momento para, como usted bien plantea, con los especialistas en la materia, seguir dando los pasos positivos para que las cosas marchen mejor en el país. Vamos a concluir en breve con el comentario de Rosendo Tavares Villalobos después de Cundo Camarena. Sí, concluye el comentario de Rosendo Tavares Villalobos. Entonces, hablábamos de ese crecimiento en las remesas y decíamos que eso, yo por mi experiencia propia, le puedo decir que cada viernes, cada sábado en Estados Unidos usted se encuentra con la fila de dominicanos en esas agencias de envío, bueno, pues mandando sus chelitos a sus familias aquí en República Dominicana. ¿Tú sabías, Rosendo, que la República Dominicana es el tercer país emisor de remesas hacia Haití? Después de Estados Unidos, Canadá, creo que el cuarto. Está Estados Unidos, está Canadá y me parece que está Francia. Y la República Dominicana creo que está en tercer lugar. República Dominicana tiene que estar necesariamente antes que Francia. Sí. En materia de envío de remesas. O sea, sí, nosotros somos un país emisor de remesas, no solamente a Haití, a Cuba, a Venezuela, a Haití, e incluso en ocasiones hasta los Estados Unidos, sobre todo a estudiantes, muchachos que estudian en Estados Unidos. Entonces, eso usted lo puede explicar, ese crecimiento de las remesas hacia República Dominicana, en dos factores fundamentales ahora mismo. Primero, en un crecimiento que ha estado experimentando la economía de Estados Unidos en medio de la pandemia. Por ejemplo, un factor, el empleo. En mayo del año 2020, el desempleo en Estados Unidos alcanzó su pico máximo. Más de 40 millones de norteamericanos para mayo del 2020 habían perdido sus empleos. Hoy ya la gran mayoría de esa gente ha retornado a su trabajo. No es que se han creado empleos nuevos, es que la gente ha estado recuperando el trabajo que perdieron. Y a este momento, de acuerdo con el informe de la Reserva Federal de anoche, todavía alrededor de 8.4 millones de esos que perdieron sus empleos al principio de la pandemia están todavía por recuperar los mismos. El desempleo ha disminuido mucho, pero todavía quedan, por ejemplo, para el principio de la pandemia, el desempleo en Estados Unidos andaba por alrededor de 3.5%. Llegó a más de un 25%. Y hoy ya está en alrededor, con este último dato que se da del crecimiento de la economía, se está reportando que de un 6.2 que estaba, ya bajó a un 6%. O sea, todavía es un poco más alto el desempleo que lo que había para el principio de la pandemia. Sin embargo, ya los números son asombrosamente mejores, definitivamente. Y todavía, como decíamos, alrededor de 8.4 millones todavía quedan por recuperar esos empleos. Eso explica un poco, la mejoría de la economía explica un poco por qué las remesas han aumentado hacia República Dominicana, y es porque millones o cientos de miles de dominicanos que habían estado fuera de sus empleos hoy están trabajando de nuevo. Pero además, y es el factor en este momento específico, el factor clave son los paquetes de ayuda que el gobierno de los Estados Unidos ha desparramado en toda la población de ese país, los llamados estímulos económicos, donde una gran cantidad de dominicanos, incluso hasta los que vivimos aquí, pero que estamos registrados en el sistema financiero de Estados Unidos, bueno, pues recibimos esas ayudas. Y definitivamente eso es lo que ha contribuido, sobre todo en este momento específico, a que hoy estemos contabilizando más de 2.500 millones de dólares en remesas. Ahora, yo creo que el Banco Central debe estar un poco más alegre hoy todavía, porque lo que está informando la Reserva Federal de los Estados Unidos,
Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, habló anoche en Televisión Nacional Norteamericana y vaticinó un boom en la economía de los Estados Unidos. Dice él que se avecina un segundo semestre con un crecimiento fuerte y extendido de la economía de los Estados Unidos y dentro de ese crecimiento fuerte augura también un fuerte crecimiento en la creación de empleos. O sea que esos 8.4 millones que faltan por recuperarse, es probable que en el segundo semestre la economía de Estados Unidos regrese a los niveles que estaba en marzo del 2020 cuando explotó la pandemia. Eso es lo lindo que como tú lo explicas. Así es que se explica la economía. Se habla de recuperación económica. Claro. Porque no es que son nuevos empleos, es mundo. recuperación de lo que se había perdido. Pero sin embargo aquí estamos hablando de crecimiento económico. Y es como cuando tú te caes en un hoyo que caímos, tú te caes a 7 metros, 7,2 metros de profundidad en un hoyo. Y después que tú estés en el hoyo, que estés en el piso, que tú te levantas, tú dices, no, estoy creciendo. No, usted está saliendo del hoyo. Y cuando llegue a la superficie, que haya superado esos 7 metros, que equivale a ese 7,2% de crecimiento de la economía dominicana, a partir de ahí entonces usted inicia un proceso de recuperación económica o de crecimiento económico a partir del cero. No se crece desde menos cero, se recupera desde menos cero. No, la economía de los Estados Unidos está en un proceso de recuperación. Se recupera el empleo. Sí, si teníamos, por ejemplo, una tasa de desempleado en la República Dominicana que rondaba más o menos un 13% y hoy la tenemos un 20%, estamos recuperando el empleo. Vamos a recuperar el nivel de ingreso. La gente que perdió su salario va a recuperar de nuevo su nivel de ingreso. Y vamos a recuperar el crecimiento de la economía. Una economía que cayó de 5 puntos de crecimiento, cayó a menos 7,2%. Si crece un 5, todavía tiene un menos 2. Entonces, de eso es que se es trata. recuperación lo que hay básicamente. Pero aquí mismo estamos hablando de crecimiento ahora, para crear un espejismo inexistente. ¿Qué dijo Jerome Powell anoche? Que yo sé que le gustó mucho a la gente. Él dijo que aún hay mucho sufrimiento ahí afuera en Estados Unidos y que por supuesto hay que seguir ayudando a esa gente. O sea que dejó entrever que se avecinan otros paquetes de ayuda para los norteamericanos en el futuro cercano. Yo creo que esos son datos sumamente importantes, sobre todo si aplicamos la máxima que dice que cuando Estados Unidos se estornuda, en los países subdesarrollados como el nuestro se produce un resfriado. De la misma manera que cuando en Estados Unidos los números en materia de economía son positivos, lógicamente eso va a impactar también en economía como la nuestra, donde decimos que cuando la economía de Estados Unidos crece 1 punto, aquí crece 3. ¿Tú sabes quién es el que ha utilizado un término correcto? Porque es un técnico, independientemente de su vinculación política, el doctor Arturo Martínez Moya, que habla de un rebote de la economía, no habla de un crecimiento, sino de un rebote de la economía, que es el término correcto que se utiliza en este tipo de cosas. Hay otro elemento que se juega con la palabra. Se dice, bueno, hemos aumentado la reserva. Yo le decía hoy temprano en la mañana que voy al banco a buscar un préstamo de 20 millones de pesos. Y Julieta me preguntaba, ¿pero para qué tú lo necesitas? Y bueno, yo voy a buscar 20 millones de pesos para yo aumentar mi reserva. Entonces yo voy al banco, busco 20 millones de pesos, no sé lo que voy a hacer con los 20 millones de pesos, sé que voy a tener que pagar el capital y los intereses, pero voy a ser millonario porque voy a tener 20 millones de pesos ahí en mi reserva. Entonces, obviamente que las reservas en la República Dominicana han crecido, mi estimado, porque hemos cogido cerca de 7.500 millones de dólares prestados. Y si teníamos 8.000 millones de dólares en reserva, que no lo digo yo, sino que lo dijo el propio gobernador actual del Banco Central, que dijo que nosotros teníamos reserva alrededor de los 9.000 millones de dólares, y usted coge 7.500 millones de dólares prestados, pues obviamente que usted va a aumentar el nivel de reserva en casi 12.000 millones o 15.000 millones de dólares. Pero usted está cogiendo dinero prestado. Esas reservas no se están haciendo en función de ingresos directos al Estado Dominicano a través de las importaciones, de las exportaciones, de la productividad.
ni de ingresos vía remesa, que pueden que influyan, pero no tanto. Entonces no me hablen a mí de incremento de reserva basado en crédito. El incremento de la reserva es la base fundamental del ahorro, fundamentado en la productividad, no en crédito ni en préstamo. Entonces, en sentido general, el incremento del empleo, la recuperación de empleos en Estados Unidos y los paquetes de estímulos de ayuda del gobierno de ese país a la población necesitada ha sido un componente básico para esa situación favorable que hemos visto en cuanto a las remesas hacia la República Dominicana. Y todo parece indicar, conforme con lo que está explicando el presidente de la Reserva Federal, que la situación va a mejorar todavía más y eso definitivamente va a repercutir también aquí en República Dominicana. Así que, bueno, las cosas definitivamente, económicamente hablando, podrían mejorar en este país.